Pocos filósofos han generado tanto debate y controversia como Friedrich Nietzsche, un pensador radical que cuestionó los cimientos mismos de la moralidad occidental. En la actualidad, Nietzsche sigue siendo tanto repudiado como celebrado por sus provocadoras críticas a la religión, especialmente al cristianismo. Lejos de ver el cristianismo como un sistema de creencias benigno o reconfortante, Nietzsche lo consideraba un marco moral que fomenta el resentimiento y reprime el potencial humano. Pero, ¿qué quiso decir con esto? ¿Por qué una religión basada en valores como el amor, la compasión y el perdón sería acusada de generar resentimiento? El argumento de Nietzsche es audaz y desconcertante. El cristianismo, según él, no empodera a los individuos para enfrentar los desafíos de la vida o superar sus limitaciones. En cambio, les enseña a aceptar la debilidad y el sufrimiento como virtudes. Con el tiempo, este marco moral moldea la psicología de los creyentes, alentándolos a albergar un resentimiento profundo, a menudo inconsciente, de amargura hacia aquellos que son más fuertes, exitosos o capaces. Según Nietzsche, este resentimiento se convierte en la base de la moralidad cristiana, un sistema diseñado para invertir los valores tradicionales y glorificar la debilidad a expensas de la vitalidad y la fuerza. Este video explora la crítica de Nietzsche al cristianismo como una religión de resentimiento, al examinar cómo él creía que invertía los valores naturales, socavaba la creatividad humana y, en última instancia, perjudicaba a la sociedad. En el núcleo de la crítica de Nietzsche al cristianismo está su concepto de ressentiment, un término que toma del francés y utiliza para describir un estado psicológico de resentimiento y envidia. Para Nietzsche, el ressentiment surge entre los débiles y oprimidos que se sienten impotentes para enfrentar directamente sus circunstancias. En lugar de cambiar activamente sus condiciones o esforzarse por superar los desafíos, comienzan a albergar mala voluntad hacia aquellos que perciben como más fuertes o exitosos. Nietzsche identifica este sentimiento como un aspecto central en el marco moral del cristianismo. En su obra La genealogía de la moral, sostiene que la moralidad cristiana está arraigada en la psicología del ressentiment. Escribe: la rebelión de los esclavos en la moral comienza cuando el resentimiento se vuelve creador y engendra valores. Lo que Nietzsche quiere decir con esto es que los que no tienen poder, aquellos que denomina esclavos, no atacan a sus opresores de manera directa. En cambio, invierten el sistema de valores de los poderosos. Declaran que las virtudes de los fuertes, el orgullo, la ambición y la vitalidad, son malas, mientras que elevan sus propias debilidades, la humildad, la mansedumbre y la sumisión, como virtudes. En la visión de Nietzsche, las sociedades precristianas estaban adheridas a lo que él llama la moral de los señores, un sistema de valores en el que se celebraban las cualidades fuertes, nobles y asertivas. La moral de los señores opera sobre una dicotomía entre bueno y malo, donde bueno se refiere a los rasgos que encarnan la fuerza y la vitalidad, y malo se refiere a la ausencia de estos rasgos. Cuando aparece el cristianismo y las sociedades lo acogen, sostiene Nietzsche, invierte este sistema de valores mediante lo que él llama moral de los esclavos. La moral de los esclavos se basa en una dicotomía entre bueno y malo. Los buenos ahora son los pobres, los mansos y los oprimidos, los que sufren con paciencia y son pasivos. Los malos, en contraste, son los orgullosos, poderosos y seguros de sí mismos.
Nietzsche cree que esta inversión nació del ressentiment. Los débiles, incapaces de tomar el poder por medios directos, crearon un sistema moral basado en el resentimiento que demoniza a los fuertes y glorifica el sufrimiento. Como Nietzsche afirma, solo los miserables son los buenos, los pobres, impotentes, humildes son los buenos, los que sufren, los privados, los enfermos, los feos son los piadosos. Esta inversión moral fomenta el resentimiento al alentar a los oprimidos a verse a sí mismos como moralmente superiores a los fuertes, legitimando así su debilidad y sufrimiento. En lugar de motivar a los individuos a superar sus limitaciones, el cristianismo las valida, haciendo de la debilidad y el sufrimiento imperativos morales. Otro aspecto crucial de la crítica de Nietzsche es su visión de que el cristianismo es fundamentalmente una negación de la vida. Contrasta las filosofías que afirman la vida, aquellas que celebran la fuerza, la creatividad y el poder, con los sistemas que niegan la vida, como el cristianismo, que él cree que reprime los instintos y la vitalidad humanos. En su libro Así habló Zaratustra, presenta su ideal del Übermensch o superhombre, una figura que encarna la afirmación de la vida al abrazar el poder, la creatividad y el potencial humano en su totalidad. Por el contrario, el cristianismo, según Nietzsche, niega la vida al promover la abnegación, la castidad y el ascetismo. Lo describe como una moralidad de la compasión, que busca preservar a los débiles e impedir que los fuertes prosperen. Escribe en El Anticristo: el cristianismo se llama la religión de la compasión. La compasión está en oposición a todas las pasiones tónicas que aumentan la energía del sentimiento de estar vivo, produce un efecto depresivo. Al fomentar la compasión por los débiles y los que sufren, el cristianismo socava la voluntad de poder que Nietzsche ve como central para el florecimiento humano. El énfasis del cristianismo en la vida después de la muerte exacerba aún más esta tendencia a negar la vida. En lugar de centrarse en los logros y placeres mundanos, el cristianismo desvía la atención hacia una salvación ultraterrena. Nietzsche ve esto como una peligrosa distracción del mundo real y tangible. En su texto El ocaso de los ídolos, declara: el cristianismo dio a beber veneno a Eros. Ciertamente no murió de ello, pero degeneró en vicio. En este pasaje, Nietzsche utiliza la figura de Eros, el dios del amor y del deseo en la mitología griega, como un símbolo de los impulsos naturales y la sensualidad. Según Nietzsche, el cristianismo no destruye estos impulsos, sino que los pervierte al reprimirlos, transformando lo que debería ser una fuerza vital y creativa, el amor y el deseo, en algo vergonzoso o inmoral. Para Nietzsche, el desprecio del cristianismo por los placeres terrenales y su glorificación del sufrimiento es sintomático de una cosmovisión que niega el valor inherente de la vida. La crítica de Nietzsche al cristianismo no se limita a su impacto en la psicología individual. También argumenta que el cristianismo, al fomentar el resentimiento, es peligroso para la sociedad y la cultura en su conjunto. Cuando una sociedad está gobernada por la moral de los esclavos, promueve la mediocridad y la conformidad en lugar de la excelencia y la creatividad. Nietzsche cree que el declive cultural e intelectual de Europa se debió en gran medida a la difusión de los valores cristianos, que priorizan la humildad y la obediencia sobre la innovación y la fuerza. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche sostiene que este marco moral generalizado lleva a un estancamiento de la cultura. Escribe:
uno tiene que necesitar ser fuerte, en el sentido de una inclinación, una tendencia, una compulsión, una necesidad inherente para volverse más fuerte. El cristianismo, por el contrario, reprime esta fuerza vital al alentar a los individuos a permanecer pasivos y dependientes. Para Nietzsche, el verdadero florecimiento cultural solo puede ocurrir cuando los individuos se liberan de las restricciones de la moral de los esclavos. Esto significa rechazar el Ressentiment y abrazar valores que promuevan la creatividad, la fuerza y la superación personal. Imagina al Übermensch como el antídoto contra esta decadencia moral, alguien que trasciende los valores que niegan la vida y crea nuevos valores que afirman la riqueza de la existencia. La crítica de Nietzsche al cristianismo, aunque radical, nos invita a cuestionar el aspecto psicológico que moldea no solo las creencias religiosas, sino también los sistemas morales en general. Su exploración del Ressentiment revela una poderosa idea: que los valores morales que sostenemos no siempre sirven al florecimiento humano, sino que pueden surgir de una forma sutil de resentimiento. En la visión de Nietzsche, la glorificación cristiana del sufrimiento, la humildad y la mansedumbre alienta a los individuos a encontrar superioridad moral en la debilidad, en lugar de en la fuerza y la creatividad que permiten a los seres humanos abrazar la vida plenamente. La idea de que el cristianismo invierte los valores tradicionales al convertir la fuerza en pecado y la debilidad en virtud no es solo una crítica abstracta. Nietzsche creía que este marco moral ha tenido consecuencias reales para la cultura occidental, lo que ha conllevado a una celebración de la pasividad y el victimismo, y sofocando, finalmente, el impulso humano hacia la excelencia. Al glorificar la vida después de la muerte y minimizar la importancia de este mundo, el cristianismo, según Nietzsche, nos distrae de las fuerzas vitales de la vida, las de la creatividad, la ambición y la búsqueda de la grandeza. Esta crítica no es meramente un ataque a la religión, sino un desafío más amplio a cualquier sistema moral que valore el sufrimiento por encima de la fuerza, o que use la compasión como una máscara para el resentimiento. En este sentido, la crítica de Nietzsche al cristianismo es un llamado a la humanidad para superar el resentimiento, abrazar el difícil pero gratificante camino de la superación personal y cultivar una moralidad que enriquezca, en lugar de negar, la vitalidad de la vida. Por último, Nietzsche nos llama a rechazar el ressentiment y adoptar la voluntad de poder, un concepto esencial en su filosofía que simboliza la afirmación de la vida, la creatividad y la superación personal. Como escribe en su obra El Anticristo, el cristianismo ha puesto veneno en todo lo más fuerte y saludable que tenemos. Ha convertido un mal en el concepto de hombre fuerte, como si la fuerza fuera algo innoble. Sin más, gracias por tu atención. Hasta la próxima.